¿Es realmente el perdón de Briatore a Colapinto una muestra de humildad o simplemente un intento desesperado por salvar su reputación en un equipo que ya no controla? Mientras el joven piloto argentino gana terreno y poder dentro del paddock, la pregunta que muchos se hacen es si esta reconciliación es sincera o un maquillaje para ocultar las profundas divisiones internas que podrían acabar destruyendo a Alpine desde adentro. En una escena tan inesperada como reveladora, Flavio Briatore, figura histórica de la Fórmula 1 y actual asesor estratégico de Alpine, fue visto reunido en privado con Colapinto en un lujoso hotel del centro de Montreal, apenas horas después de su polémico cruce verbal que semanas atrás pareció sentenciar la relación entre ambos. Lo que parecía un vínculo irreparable dio un giro dramático cuando, según confirmaron medios como Sky Sports y Motorsport Italia, el propio Briatore se acercó a Colapinto para pedirle disculpas por haber presionado internamente para sacarlo del equipo. Fuentes cercanas a la escudería afirmaron que la conversación se produjo en un tono mucho más conciliador de lo habitual en el empresario italiano, quien reconoció ante el joven argentino que había subestimado su carácter y que es el tipo de piloto que puede cambiarlo todo si se le da espacio. Este encuentro marcó un quiebre simbólico dentro del paddock, especialmente teniendo en cuenta que Briatore había sido uno de los principales críticos del ingreso de Colapinto a la estructura titular de Alpine. En declaraciones anteriores recogidas por medios franceses, el dirigente italiano había asegurado que el piloto no estaba listo emocionalmente para lidiar con la presión y que su incorporación era un riesgo innecesario en un momento delicado para el equipo. Sin embargo, el desempeño reciente del argentino, especialmente su impacto mediático, su influencia creciente entre los aficionados más jóvenes y su firme postura frente a las críticas, forzó a Briatore a replantear sus propias estrategias dentro del equipo. El gesto de disculpa, aunque informal y sin cámaras presentes, fue confirmado por periodistas como Ted Kravitz y Craig Slater de Sky Sports, quienes citaron a miembros del equipo Alpine como testigos del encuentro posterior en el hospitality del equipo, donde ambos se mostraron sonrientes por primera vez en semanas. La escena llamó la atención de varios miembros del paddock, incluyendo a dirigentes de otras escuderías que interpretaron esta reconciliación no solo como una victoria personal de Colapinto, sino como una jugada política de Briatore para no quedar aislado dentro de una estructura interna cada vez más fragmentada. La reunión entre Flavio Briatore y Colapinto, que hasta hace pocos días parecía completamente impensada, revela no solamente un giro en la postura del polémico dirigente italiano, sino también un cambio profundo en las dinámicas de poder internas de la escudería Alpine. El gesto del empresario de acudir personalmente a pedir disculpas al joven piloto argentino no fue un acto aislado ni puramente simbólico. Muy por el contrario, responde a una presión creciente que Briatore comenzó a recibir tanto desde dentro de la estructura deportiva como desde los sectores más altos del grupo Renault. Según una reciente publicación del portal Sky Sports, el comité ejecutivo de la compañía con sede en Boulogne-Billancourt había empezado a cuestionar el enfoque confrontativo de Briatore y su insistencia en desplazar a Colapinto, sobre todo luego del inesperado respaldo mediático que recibió el argentino a partir de sus declaraciones públicas, que fueron vistas como una señal de fortaleza y autenticidad por una parte significativa de los fanáticos. En ese contexto, la postura inicial de Briatore, caracterizada por frases despectivas y advertencias veladas, comenzó a jugarle en contra, especialmente cuando quedó claro que su candidato preferido para reemplazar a Colapinto, el australiano Jack Doohan, no contaba con el mismo arrastre popular ni con un presente deportivo lo suficientemente convincente como para justificar un cambio tan drástico. De hecho, medios especializados como Racing News 365 señalaron que incluso dentro del equipo técnico había resistencia a un eventual regreso de Doohan, no por falta de talento, sino por la desestabilización que implicaría modificar nuevamente la alineación titular. Fue entonces cuando Briatore, pragmático como siempre, comenzó a dar señales de apertura, inicialmente a través de voceros, y finalmente, como se confirmó esta semana, en un encuentro cara a cara con el propio Colapinto. El contenido de esa conversación, aunque se ha mantenido en reserva por parte de los protagonistas, fue parcialmente reconstruido por el periodista británico Craig Slater, quien indicó que Briatore no solo se disculpó, sino que también reconoció que su evaluación del piloto argentino había sido precipitada. «Tienes agallas y una cabeza fría que no muchos a tu edad conservan», habría dicho Briatore, según una fuente que presenció parte del intercambio. Más aún, en una jugada tan inesperada como reveladora, el italiano también le habría ofrecido a Colapinto un rol más activo en las decisiones internas del equipo, en un intento por retenerlo dentro del proyecto a largo plazo y evitar que otras escuderías, como ha empezado a circular en el paddock, comiencen a tentarlo para 2026. El impacto de esta reunión no tardó en sentirse en todo el entorno de la Fórmula 1. En declaraciones a Sky Italia, el expiloto y actual comentarista Giancarlo Fisichella celebró el gesto como una muestra de madurez poco habitual en alguien como Briatore, y advirtió que esto solo fortalece la posición de Colapinto dentro del equipo, lo coloca en un lugar de liderazgo simbólico que no muchos logran en su primer año completo.
A su vez, varios analistas comenzaron a leer la escena como una señal de que el veterano dirigente italiano ya no tiene el mismo margen de maniobra de años anteriores, y que incluso su figura dentro de Alpine podría estar más debilitada de lo que se percibe públicamente. Pero tal vez lo más significativo de este giro no sea lo que revela sobre Briatore, sino lo que dice acerca de Colapinto. El joven argentino, lejos de explotar el momento con declaraciones altisonantes o respuestas cargadas de revancha, optó por un tono mesurado y estratégico. Según informaron desde la cadena ESPN, tras la reunión solo comentó a los periodistas que fue una charla necesaria, sincera, y lo valoro. Una frase breve, calculada, que busca marcar autoridad sin caer en la trampa de la confrontación permanente. En el mundo ultracompetitivo y expuesto de la Fórmula 1, ese tipo de autocontrol también es una herramienta política. Y Colapinto, al parecer, está aprendiendo a usarla con una rapidez que sorprende incluso a sus detractores. El aparente cambio de actitud de Flavio Briatore hacia Colapinto no debe leerse únicamente como un giro emocional o un acto de arrepentimiento personal. Detrás de esa reunión, que en las primeras horas fue interpretada como un simple gesto de reconciliación, existe una red mucho más compleja de factores políticos, económicos y estratégicos que han obligado al veterano dirigente a recalcular su posicionamiento dentro de la estructura de Alpine. El creciente protagonismo de Colapinto en los medios internacionales, especialmente después del fuerte respaldo recibido por parte de leyendas como Lewis Hamilton y Nico Rosberg, ha comenzado a provocar un efecto dominó que pone en cuestión muchas de las decisiones ejecutivas que Briatore venía promoviendo desde su regreso al paddock. De hecho, según informó Sky Sports, no fueron pocos los inversores ligados al proyecto Alpine que empezaron a presionar a la cúpula del equipo para que se protegiera a Colapinto como un activo mediático, más allá de sus méritos técnicos en pista. Uno de los puntos clave que detonó este cambio de paradigma fue el informe de marketing interno que la escudería recibió a comienzos de junio, en el cual se destaca que el piloto argentino había duplicado su nivel de engagement en redes sociales durante las últimas 6 semanas. Este crecimiento exponencial, medido por agencias externas como Nielsen Sports, posiciona a Colapinto como uno de los 5 pilotos más mencionados en plataformas como X, antes Twitter, TikTok e Instagram, superando incluso a nombres históricos como Fernando Alonso y Sebastián Vettel, quienes actualmente tienen roles institucionales. Esta visibilidad no es solamente una cuestión de popularidad. En la Fórmula 1 moderna, donde el espectáculo es casi tan importante como la competencia, el valor de marca de un piloto puede definir el interés de patrocinadores, acuerdos comerciales y hasta la supervivencia financiera de un equipo. Y en ese sentido, Colapinto ya no es visto como una promesa, sino como un fenómeno consolidado. Por otro lado, la narrativa del outsider que se impone ante el sistema ha comenzado a calar hondo entre una audiencia joven que encuentra en Colapinto una figura disruptiva, fresca y emocionalmente cercana. La naturalidad con la que respondió a las críticas, su disposición a enfrentar públicamente a figuras como Gasly o el propio Briatore, y la madurez con la que manejó episodios tensos dentro del paddock, lo convirtieron en un símbolo inesperado de rebeldía con fundamentos. Esta percepción, según un informe reciente de Sky Germany, ha generado una división dentro de Alpine, mientras una parte del equipo tradicional, ligada a decisiones más conservadoras, todavía muestra recelo ante su estilo directo. Un grupo creciente de ingenieros, técnicos y responsables de comunicación ha comenzado a verlo como el rostro del futuro del proyecto. La reunión con Briatore, por lo tanto, puede interpretarse también como una maniobra de contención. De acuerdo a lo que reveló el periodista italiano Roberto Chinchero, cercano al entorno de la escudería, el temor principal de algunos altos cargos es que Colapinto empiece a recibir ofertas formales de otras estructuras con mayor capacidad de desarrollo a partir de 2026. Ya se ha mencionado discretamente a equipos como Williams, que atraviesa un proceso de renovación profunda, y Sauber, que se prepara para su transformación definitiva bajo la marca Audi. La posibilidad de perder a Colapinto no sería solamente un error deportivo, sino también un golpe político para la imagen de Alpine en un momento en el que el equipo necesita consolidar su identidad frente a la opinión pública internacional. En ese contexto, Briatore habría sido advertido directamente por varios accionistas del grupo. Sus conflictos públicos con Colapinto no solo estaban dañando el ambiente interno, sino que además comenzaban a proyectar hacia el exterior una imagen de desorden, arbitrariedad y desconexión generacional. La reunión, entonces, no fue improvisada, sino pactada estratégicamente. Según el medio automotor Un Sport, el italiano llegó con una propuesta concreta: mantener la titularidad de Colapinto sin condicionamientos por lo que resta de la temporada y permitirle mayor participación en ciertos aspectos de comunicación y estrategia técnica. Este último punto ha sido particularmente celebrado por el entorno del piloto, que considera que su conocimiento técnico ha sido subestimado desde su llegada, y que podría aportar una perspectiva fresca para mejorar la toma de decisiones dentro de un equipo que, en los últimos años, ha mostrado serias dificultades de cohesión interna.
La reunión privada entre Flavio Briatore y Colapinto, ocurrida en un contexto de creciente tensión interna en la escudería Alpine, no solo representa un giro diplomático en la relación entre ambos, sino también el reconocimiento implícito de un error estratégico que el equipo ya no puede darse el lujo de sostener. Lo que comenzó como una guerra fría entre el veterano dirigente y el joven piloto argentino se ha convertido, poco a poco, en un conflicto de fuerzas más amplias, una pulseada generacional, de visiones opuestas sobre el rumbo de un equipo atrapado entre su pasado errático y un futuro que todavía no termina de definirse. Y en medio de esa puja, Colapinto ha demostrado una capacidad inesperada para condicionar la narrativa interna, influir en los ánimos del paddock y, lo que resulta más peligroso para sus detractores, marcar la agenda mediática sin recurrir a gestos forzados ni campañas fabricadas. Lo que Colapinto ha logrado, según analistas de medios como Sky Sports, The Race y Motorsport.com, es generar una adhesión real y orgánica, basada en la autenticidad y en una actitud desafiante pero no agresiva. Su enfrentamiento con Pierre Gasly, por ejemplo, lejos de pasar como una anécdota más de tensión entre compañeros de equipo, se convirtió en uno de los momentos más comentados del mes de junio, y no por lo que se dijo, sino por cómo lo dijo. Las palabras de Colapinto tras el cruce, donde acusó a Gasly de no asumir sus responsabilidades y esconderse detrás de los errores del equipo, fueron replicadas miles de veces en redes sociales y recibieron incluso respaldo de figuras como Lewis Hamilton, quien afirmó en una entrevista para Sky Sports F1 que a veces hay que hablar claro, aunque eso moleste. Estas declaraciones no solo fortalecieron la imagen pública de Colapinto, sino que además terminaron de aislar a Gasly dentro de la estructura de Alpine, según filtraron fuentes del equipo. Y es precisamente ese fenómeno de aislamiento lo que más ha preocupado a los estrategas de la escudería. Flavio Briatore, que desde su regreso a la Fórmula 1 ha intentado imponer una lógica verticalista, donde las decisiones bajan sin discusión desde los despachos más altos, se encontró de pronto con un piloto que no solo resiste esa dinámica, sino que además logra instalar su propia narrativa desde afuera hacia adentro. Lo que en otro tiempo habría sido considerado una indisciplina hoy se traduce en protagonismo, y ese cambio de reglas no escritas, propio de la nueva era digital, ha dejado a dirigentes tradicionales como Briatore en una posición incómoda, donde la pérdida de control se convierte en evidencia. El gesto de disculpa hacia Colapinto, entonces, también puede interpretarse como un intento de recuperar algo del terreno simbólico que ha ido perdiendo frente a un piloto que, sin haber ganado aún títulos importantes, ya maneja tiempos, discursos y apoyos con la soltura de alguien mucho más experimentado. Según informó Sky Sports News, la decisión de Briatore de tenderle la mano a Colapinto fue evaluada internamente durante semanas. En reuniones privadas del equipo de estrategia se llegó incluso a considerar la posibilidad de que una salida forzada del argentino provocara una reacción negativa en la prensa especializada y un descontento irreparable dentro del equipo técnico. Varios ingenieros habrían advertido que Colapinto tiene un nivel de detalle en el análisis de datos poco común en pilotos de su edad, lo cual lo convierte en una pieza clave para la mejora del rendimiento global del monoplaza. Sabe leer la telemetría con precisión quirúrgica y siempre trae observaciones útiles, incluso cuando nadie se lo pide, dijo un miembro del departamento de ingeniería al portal Fórmula 1. Estos elogios técnicos se suman a lo que ya se percibe como un liderazgo natural. Colapinto se ha ganado el respeto de los mecánicos, de los estrategas de pista e incluso de algunos ingenieros jefes, quienes lo consultan regularmente durante las jornadas de simulador. Y en ese ambiente de respaldo progresivo, la figura de Jack Doohan ha empezado a desdibujarse. Pese a que Briatore lo había presentado como su alternativa ideal para ocupar el asiento de Colapinto, su presencia en el paddock se ha vuelto cada vez más marginal. El australiano, que todavía forma parte del programa de pruebas de Alpine, ha sido relegado a tareas menores y, según Sky Italia, su entorno ya explora otras opciones fuera de la estructura actual. El silencio de Doohan ante esta situación también ha llamado la atención. Ni una declaración pública, ni una postura firme, lo cual contrasta fuertemente con la presencia constante y desafiante de Colapinto, quien no ha dudado en dar la cara incluso en los momentos más tensos. Esta diferencia de actitudes refuerza la idea de que, más allá del talento conductivo, lo que Colapinto ha consolidado es una personalidad competitiva, autónoma y políticamente inteligente. Una combinación que, en el universo hiperexpuesto de la Fórmula 1 moderna, puede valer tanto como una pole position. En las últimas horas, nuevas filtraciones provenientes del entorno cercano a Alpine confirmaron lo que ya se rumoreaba en los pasillos del paddock. Flavio Briatore habría sido presionado directamente por el Consejo Ejecutivo de la escudería para restablecer una relación funcional con Colapinto, no solo por cuestiones deportivas, sino por la necesidad urgente de reconstruir la imagen pública de un equipo que, desde comienzos de temporada, ha estado envuelto en controversias internas, errores estratégicos y un clima tóxico que llegó incluso a atraer la atención de medios generalistas fuera del ámbito del automovilismo.
Tal como publicó Sky Sports en su sección de análisis corporativo, varios patrocinadores de peso habían comenzado a expresar su preocupación por el deterioro institucional de la marca Alpine, a tal punto que al menos 2 empresas europeas estarían evaluando renegociar su permanencia para 2026 si no se tomaban medidas concretas para garantizar estabilidad y transparencia dentro del equipo. Esta situación, combinada con el creciente prestigio mediático de Colapinto, generó una tensión imposible de disimular. Los medios especializados han remarcado cómo el piloto argentino se ha convertido, sin proponérselo, en el centro neurálgico de la política interna del equipo. Según The Race, su figura representa una amenaza directa para aquellos dentro de Alpine que intentan preservar viejas estructuras de poder, acostumbradas a operar con lógica de favoritismo, opacidad en las decisiones y manejo de influencias por encima del rendimiento real. Pero Colapinto, con su estilo frontal y su constante exposición ante los medios, ha logrado revertir el sentido tradicional de esas dinámicas. En lugar de adaptarse al sistema, ha obligado al sistema a adaptarse a él. El periodista británico Ted Kravitz fue uno de los primeros en advertir, en su columna de Sky Sports F1, que Briatore podría haber calculado mal la forma en la que trató inicialmente a Colapinto. Su apuesta por una gestión autoritaria basada en presión constante, amenazas veladas y la utilización de Jack Doohan como espada de Damocles sobre la cabeza del argentino, terminó teniendo el efecto contrario. No solo fortaleció el perfil del piloto, que se mantuvo firme y sin responder con ataques personales, sino que además generó simpatía por su causa en gran parte del paddock, incluidos jefes de otras escuderías que observan con atención la evolución de los jóvenes talentos y cómo son gestionados por sus respectivos equipos. El respaldo silencioso de figuras como Andrea Stella, de McLaren, o Frédéric Vasseur, de Ferrari, quienes valoraron en privado la entereza emocional de Colapinto, ha sido interpretado por algunos periodistas como una señal de alerta para Alpine. Si no cuidan lo que tienen, alguien más lo hará. En paralelo, la exposición pública del conflicto entre Colapinto y Briatore provocó un fenómeno inesperado en las bases más jóvenes de fanáticos. En foros como Reddit, Discord y comunidades de X dedicadas a la Fórmula 1, el argentino fue adoptado como una figura simbólica de resistencia frente al autoritarismo institucional, algo inédito en la cultura moderna del deporte. Esta corriente, bautizada informalmente como la Rebelión del 13, en referencia al dorsal de Colapinto, comenzó a expandirse en diferentes idiomas y provocó un efecto viral en vídeos, memes y compilaciones que ridiculizaban la figura de Briatore, mientras ensalzaban la frialdad con la que el piloto argentino enfrentó cada situación crítica. El canal oficial de Fórmula 1 en TikTok tuvo que desactivar los comentarios en varios clips protagonizados por Gasly o por Doohan debido a la oleada de mensajes que exigían más protagonismo para Colapinto, lo que muestra hasta qué punto la figura del argentino ha trascendido el contexto estrictamente deportivo. De hecho, este crecimiento en popularidad no ha pasado desapercibido en el ecosistema financiero del campeonato. Según cifras reveladas por Forbes Sports Money, Colapinto ha incrementado en un 140% su valor de mercado en apenas 4 meses, superando incluso a nombres como Oscar Piastri o Logan Sargent, quienes venían encabezando los rankings de proyección comercial. Este incremento no solo refleja su talento, sino también su habilidad para construir una marca personal fuerte, basada en valores como la autenticidad, el carácter y la conexión directa con el público. De continuar en esta línea, los especialistas ya lo posicionan como un candidato natural a convertirse en uno de los rostros principales del deporte para la próxima década, algo que pondría a Alpine en una posición de privilegio, siempre y cuando sepa cómo capitalizarlo. Y en ese sentido, la reunión en la que Briatore pidió disculpas ya no se ve como una simple concesión simbólica, sino como una jugada de supervivencia. Los informes más recientes aseguran que, además del pedido de disculpas, el dirigente italiano ofreció a Colapinto mayores grados de libertad para participar en decisiones estratégicas internas, incluyendo aspectos del diseño técnico, comunicación institucional y desarrollo del simulador. Por primera vez desde que comenzó su relación con Alpine, Colapinto no solo será escuchado, tendrá un asiento en la mesa de los que deciden. Mientras la noticia del pedido de disculpas de Flavio Briatore a Colapinto sigue provocando reacciones en todo el mundo del automovilismo, los efectos colaterales dentro de la estructura de Alpine comienzan a sentirse con fuerza. Según reportó Sky Sports F1, varios miembros de alto rango del área técnica, incluidos responsables del desarrollo aerodinámico y de simulador, habrían solicitado reuniones individuales con la directiva para aclarar su posición respecto al conflicto que se generó en torno al piloto argentino. Aunque la mayoría de estos ingenieros nunca se pronunciaron públicamente, muchos de ellos habrían sentido una presión indirecta por parte de Briatore para tomar partido contra Colapinto, una presión que ahora, tras el pedido de disculpas, se transformó en una situación incómoda donde aquellos que se mantuvieron neutrales o críticos hacia el joven piloto temen quedar mal parados frente a lo que parece una nueva etapa en la política interna del equipo.
Estas tensiones se vieron amplificadas por una filtración publicada por Automotor und Sport, en la que se reveló una supuesta lista de mensajes internos enviados por Briatore a varios departamentos estratégicos, en los que no solo cuestionaba la madurez de Colapinto, sino que también desaconsejaba consultarlo para ciertos aspectos del desarrollo técnico del monoplaza. El contenido de esos mensajes incluía frases como "no involucren al niño en decisiones importantes" o "sus datos no tienen peso si no viene con resultados". Aunque desde Alpine no confirmaron oficialmente la autenticidad de los mensajes, la filtración provocó un revuelo en el paddock y reforzó la percepción de que existía una campaña deliberada para minimizar la influencia del piloto argentino dentro del equipo. Este tipo de operaciones internas, que en otras épocas podían quedar puertas adentro, hoy adquieren visibilidad instantánea gracias a la hiperconectividad del ecosistema F1 y la presión constante de la opinión pública. Pero si Briatore apostó en algún momento por aislar a Colapinto dentro del equipo, hoy está enfrentando una situación inversa. El argentino no solo ha consolidado su posición, sino que ha comenzado a atraer aliados inesperados dentro del paddock, incluidos miembros de escuderías rivales. En las últimas horas, el propio Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, dejó entrever durante una entrevista para Sky Sports News que sería un desperdicio que alguien con ese carácter competitivo no tuviera el entorno adecuado para desarrollarse. Aunque no mencionó a Colapinto por su nombre, la frase fue leída como una referencia directa al argentino, dado que la misma se produjo después de una consulta sobre el estado actual de Alpine. En paralelo, el director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, elogió públicamente la capacidad de Colapinto para traducir sensaciones subjetivas en datos útiles, algo que, según él, es extremadamente raro en pilotos jóvenes. Estos respaldos, aunque sutiles, tienen un impacto concreto en la proyección del piloto. De hecho, según informes de Sky Italia, 2 escuderías ya habrían hecho llegar consultas informales a representantes de Colapinto para saber si existe alguna cláusula de salida anticipada en su contrato actual con Alpine. Aunque desde el entorno del piloto desmienten cualquier intención de ruptura, lo cierto es que el argentino se encuentra en una posición de fuerza inusual para alguien que todavía no ha consolidado una temporada completa en la máxima categoría. Y eso es algo que ni siquiera los más optimistas dentro de Alpine esperaban. Que un piloto tan joven pudiera alterar el equilibrio de poder dentro del equipo hasta el punto de condicionar públicamente a una figura como Briatore, forzándolo a retroceder sin haber siquiera levantado la voz. El cambio en la narrativa es tan notorio que incluso algunos medios que solían ser críticos con Colapinto comenzaron a modificar el tono de su cobertura. El sitio británico GP Fans, que en marzo había cuestionado la actitud excesivamente altiva del argentino, ahora le dedica notas donde se destaca su resiliencia, su inteligencia emocional y su capacidad para ser el termómetro ético de una estructura que venía desorientada. El periodista alemán Michael Schmidt, uno de los más respetados dentro del círculo de la Fórmula 1, fue más allá al declarar que pocas veces en la historia reciente vimos a un piloto revertir tan rápidamente una campaña en su contra sin recurrir a gritos ni victimización. Esa transformación narrativa, impulsada por hechos concretos y no por relatos manipulados, es lo que ha convertido a Colapinto en un fenómeno que desborda lo deportivo para instalarse como un caso de estudio sobre liderazgo en entornos de presión. Pero la historia no termina ahí. En las últimas horas, fuentes internas de la Federación Internacional del Automóvil habrían comenzado a seguir de cerca lo que ocurre dentro de Alpine, especialmente por la posibilidad de que se haya producido una vulneración a los derechos contractuales del piloto en caso de que se confirmen ciertos episodios de acoso interno o discriminación profesional. Aunque por ahora se trata solo de una etapa preliminar de observación, el hecho de que un organismo como la FIA considere intervenir en la dinámica interna de un equipo revela hasta qué punto la situación con Colapinto ha superado cualquier margen de normalidad. Si bien Flavio Briatore parece haber optado por un giro de discurso, las consecuencias de su intento de desplazar al argentino todavía podrían seguir desarrollándose en los próximos meses, con implicaciones que alcanzan no solo al equipo, sino a toda la estructura del campeonato. El cambio de postura de Flavio Briatore, ahora obligado a convivir con una narrativa pública que lo deja expuesto como el villano dentro del entorno de Alpine, ha generado una serie de consecuencias imprevisibles que han alcanzado tanto al plano técnico como al institucional. Según confirmó Sky Sports F1 en una reciente investigación especial, uno de los factores decisivos que empujó a Briatore a convocar a Colapinto para ofrecerle disculpas fue el informe confidencial redactado por consultores externos contratados por el grupo Renault, quienes evaluaron el ambiente laboral dentro de la escudería tras las múltiples controversias del primer semestre. Este informe, del cual se conocieron extractos a través del periodista Craig Slater, revela que al menos 5 departamentos clave describieron el clima de trabajo como conflictivo, parcializado y perjudicial para el rendimiento colectivo. En particular, se destaca la manera en que se gestionaron las tensiones entre Colapinto y ciertos miembros del cuerpo técnico, quienes, por presión jerárquica, se habrían visto forzados a limitar la participación del piloto en decisiones fundamentales de puesta a punto y desarrollo del monoplaza.
El informe señala explícitamente que la exclusión deliberada de la visión técnica del piloto argentino no se justifica desde el punto de vista del rendimiento y que existen elementos que permiten suponer un patrón de marginación sostenida con motivaciones no deportivas. Esta revelación no solo motivó la intervención del comité directivo de Alpine, sino que disparó una alarma interna en la cúpula de Renault, temerosa de que esta situación escale a nivel judicial o mediático con consecuencias reputacionales catastróficas. Mientras tanto, en el paddock, el caso Colapinto se ha transformado en un punto de referencia para analizar cómo operan los viejos mecanismos de poder dentro de la Fórmula 1 actual. En entrevistas concedidas a The Guardian y a RaceFans.net, varios expilotos y exdirectores de equipo, incluyendo a David Coulthard y Pat Symonds, coincidieron en que la irrupción de jóvenes con personalidad fuerte como Colapinto obliga a replantear los modelos de liderazgo tradicionales. No se puede dirigir un equipo del siglo XXI con las mismas herramientas de intimidación que se usaban en los años 90. Y Flavio lo está aprendiendo de la peor manera, sentenció Coulthard en un panel transmitido por Sky Sports. Esa frase, que rápidamente se viralizó, fue interpretada por muchos como una síntesis perfecta del colapso simbólico del modelo Briatore, cuya figura, otrora intocable, hoy parece desfasada ante un nuevo tipo de piloto que no solo corre, sino que comunica, se posiciona y construye poder desde otros lenguajes. En paralelo, y en un movimiento tan inesperado como calculado, Colapinto habría comenzado a recibir asesoramiento externo en materia de imagen, negociación y gestión de conflictos. Fuentes cercanas al piloto confirmaron que se encuentra en diálogo con una firma internacional de management deportivo, la misma que en su momento asesoró a Carlos Sainz Jr. y a Esteban Ocon en momentos de tensión contractual. Esta decisión habría sido tomada no para romper vínculos con Alpine, sino para asegurarse de que ningún intento futuro de marginación pase desapercibido o quede sin respuesta institucional. Colapinto entendió que no alcanza con ser bueno en pista. Hoy, si no proteges tu marca, te devoran, expresó un allegado al entorno del piloto en una nota reciente publicada por Marca. Por otra parte, la comunidad argentina ha sido una pieza clave en este proceso. Desde embajadores culturales hasta exdeportistas, muchas figuras se han pronunciado en apoyo al joven piloto, denunciando el trato desigual que recibió. En redes sociales, el hashtag #ConColapinto se convirtió en tendencia mundial durante más de 12 horas, y personalidades como Manu Ginóbili, Luciana Aymar y Juan Martín del Potro compartieron mensajes de respaldo que alcanzaron millones de interacciones. Incluso desde el ámbito político, el embajador argentino ante la Unión Europea confirmó que se mantiene en diálogo informal con representantes del equipo Alpine para transmitir la preocupación por la situación vivida por un atleta nacional en una estructura internacional. Esta presión externa, sumada al apoyo incondicional de los aficionados, ha blindado emocionalmente a Colapinto, quien se ha mostrado sereno en sus últimas apariciones públicas. En una entrevista realizada para la señal internacional de Sky Sports F1, el piloto declaró: "No estoy en la Fórmula 1 para agradar a todos. Estoy acá para dar lo mejor de mí, y si eso incomoda a alguien, no es mi problema. Yo sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir". La contundencia de esa frase fue celebrada por analistas deportivos, que la interpretaron como una demostración de madurez impropia para alguien de su edad. Más aún, señalaron que esa templanza no es solo producto de su carácter, sino también del aprendizaje a través de la adversidad. En definitiva, lo que parecía una historia de conflicto interno ha terminado por convertirse en una parábola moderna sobre cómo un piloto puede desafiar estructuras rígidas, sobrevivir al fuego cruzado y, en el proceso, emerger fortalecido. El caso Colapinto es ya, en palabras de la analista Karun Chan-Hok, el ejemplo más claro en años de cómo se construye una nueva figura en la Fórmula 1 sin pedir permiso. Al arribar al cierre de esta saga, es imprescindible analizar las ramificaciones que el episodio entre Colapinto y Briatore está generando no solo en el equipo Alpine, sino en el ecosistema global de la Fórmula 1, un deporte que históricamente ha oscilado entre la innovación y la tradición rígida, y que ahora se enfrenta a un inevitable cambio generacional y cultural. Las fuentes consultadas por Sky Sports F1 indican que, tras el pedido formal de disculpas de Briatore, la escudería ha comenzado a implementar una serie de reformas internas orientadas a mejorar la comunicación entre pilotos, ingenieros y directivos. Estas reformas incluyen desde la creación de comités de apoyo psicológico y mediación hasta la adopción de protocolos estrictos para garantizar que ningún piloto quede marginado o excluido por razones ajenas a su rendimiento deportivo. En ese sentido, expertos en gestión deportiva consultados por Automotor und Sport señalan que el caso Colapinto es un punto de inflexión para la Fórmula 1 moderna, porque evidencia que la vieja cultura del todo por el equipo pero sin cuestionar está siendo reemplazada por un modelo más abierto, donde los pilotos tienen voz activa en la toma de decisiones técnicas y estratégicas. Este fenómeno, lejos de ser exclusivo de Alpine, se replica en múltiples escuderías que han comenzado a replantear sus dinámicas internas para retener talento joven y evitar conflictos que puedan perjudicar su imagen y resultados a largo plazo.
Mientras tanto, Colapinto continúa consolidando su posición dentro del paddock y su relación con Alpine parece ir más allá de lo estrictamente profesional. Fuentes cercanas al piloto revelaron a Marca que se encuentra involucrado en varios proyectos de desarrollo social y deportivo en Argentina, con especial foco en la promoción del automovilismo en zonas desfavorecidas. Esta faceta humanitaria no solo amplía su perfil público, sino que también contribuye a construir una imagen sólida y respetada que trasciende las pistas y que puede ser un ejemplo para futuras generaciones de pilotos latinoamericanos. La combinación de éxito deportivo y compromiso social es una fórmula que, según varios analistas, potenciará aún más la carrera del piloto y le abrirá puertas en ámbitos más allá del deporte. Desde el punto de vista técnico, el trabajo de Colapinto con los ingenieros de Alpine ha comenzado a rendir frutos visibles, según testimonios recogidos por Sky Sports. El piloto ha aportado ideas innovadoras para mejorar la adaptación del monoplaza a diferentes circuitos, mostrando una comprensión profunda no solo de la dinámica del auto, sino también de la telemetría y el análisis de datos. Este aporte ha sido crucial para que el equipo supere algunos obstáculos que habían comprometido el rendimiento en etapas anteriores de la temporada. La comunicación fluida y el respeto mutuo que ahora caracterizan la relación piloto-equipo se traducen en una sinergia que promete resultados positivos a corto y mediano plazo. No obstante, no todo ha sido un camino de rosas. En círculos más cerrados del paddock, la figura de Briatore sigue generando debates intensos. Algunos sectores critican que su actitud inicial fue un reflejo de la resistencia al cambio y un mal ejemplo para las nuevas generaciones. Otros, en cambio, reconocen que el giro que tuvo tras la polémica, ofreciendo disculpas y mostrando una voluntad de transformación, puede ser interpretado como un acto de humildad y aprendizaje, un mensaje de que incluso figuras con años en la máxima categoría deben evolucionar para adaptarse a las nuevas demandas. Esta dualidad de opiniones demuestra que la polémica no solo tocó la superficie, sino que abrió un debate mucho más profundo sobre cultura organizacional, liderazgo y respeto en el deporte motor. Finalmente, y en el plano mediático, el caso Colapinto-Briatore se ha convertido en uno de los temas más discutidos en foros especializados, podcast y redes sociales, impulsando un diálogo que va más allá del automovilismo. Ha generado reflexiones sobre cómo el deporte puede ser un reflejo de las tensiones sociales actuales, en las que los jóvenes demandan más participación, reconocimiento y respeto, enfrentándose a estructuras establecidas que a veces se resisten a ceder poder. En ese contexto, Colapinto representa un símbolo emergente, un joven que desafía las reglas no solo con velocidad sino con inteligencia, estrategia y una visión clara de su lugar en el mundo del paddock y más allá. Con todo esto, queda claro que la historia de Colapinto y Briatore no es simplemente un capítulo más en la crónica de la Fórmula 1, sino un caso paradigmático que puede marcar un antes y un después en la manera en que los equipos gestionan a sus talentos y cómo el deporte motor se adapta a los tiempos modernos. A medida que la temporada avanza, el foco seguirá puesto en cómo esta relación evoluciona, con la expectativa de que sirva como un ejemplo positivo de reconciliación y progreso dentro de una competencia que no solo se juega en la pista, sino también en la compleja red de relaciones humanas que la sostiene.